¿Y esta vuelta qué es? Sara no me ha hablado de esto. Ey, espérate. Tranquilo, relajado. Sea quien sea, bien relajadito, ¿viste? No pasa. ¿Sara? Muévete. ¿Qué ching haces aquí? Fui bien clara contigo, Manuel. ¿Te mandaron a matarme? Te dije que no quería volver a verte nunca más. ¿Qué parte no entendiste? Sara, cálmate, baja el arma que te puede escapar un tiro, ¿ves? Tus cosas las puse allá afuera. ¿Qué buscas aquí? Te dije que te fueras. Pues yo solamente venía a despedirme de Chavita, no más. ¿A despedirte o a secuestrarlo? Nunca más lo verás. Y si te veo merodeando por aquí, te juro que yo misma te mato, Manuel. Yo te mato. Vos no sos así, mamacita. Mira, yo sé que estás herida y te entiendo. Pero ¿sabes qué? Yo estoy arrepentido y ahora estoy de tu lado, Sara. ¡Lárgate! ¡Vete de aquí! ¡Fuera de mi vida! Te juro que se me va a ir un tiro. Porque ganas no me faltan de apretar el gatillo. ¡Lárgate! Ya, todo bien, cálmate, yo me voy. Te vas para siempre. Esta es la última vez que nos vemos. Todo bien. Entonces, ¿qué, Araceli? Más te vale que lo que tengas que decirme sea corto, preciso y contundente, porque ya lo sé todo. Sé que eres una rata traicionera. Ah, y si me vas a preguntar por Sara, de antemano te digo que no te voy a decir... Sé que tenés planes de seducir al indio Amaro para sacar información de Sara, ¿sí o qué? ¿Qué? ¿Cómo lo supiste? Mamita, a mí me parece bien que vos te sacrifiques por Sara porque vos sabés que yo también lo haría. Pero es que acostarte con este orangután. No jodas, Sara, Juana de Arco y vos. Así que nos andas grabando también. Eres toda una joyita. Pero si Sara me contrató para eso. Tengo todo el salón cableado, grabando lo que entra y sale, todo. No podemos permitir espías ni traidores después de lo que pasó con la gente de la DEA. Descarado. ¿Y tú qué eres? ¿Acaso no eres el peor traidor? ¿Sabes que sí? Pero digamos que soy un cazador casado, ¿viste? Porque me contrataron para vigilar a Sara, pero me enamoré. Y vos, Araceli, vos que sos una romántica, sabes que te estoy diciendo la verdad. Y te lo voy a demostrar. Te voy a entregar al indio en una bandejita. Por eso te cité aquí. Porque me mantiene aquí metido. Así que, espéralo. Y el resto, te lo dejo de tarea. Por supuesto, es muy importante la colaboración del gobierno mexicano en este operativo. Perfecto. Claro que sí, en eso quedamos. ¡Machado! Ya tenemos el permiso del presidente para intervenir los túneles del lado mexicano. Asimismo, la del Pentágono para nuestro lado. ¿Qué me tienes? Estos son los planos de los túneles. Los dejó un contacto que envió la señora Cero. Perfecto. Mira, nada más. La gente del TECA supo hacer bien su trabajo. ¿Ya viste los túneles por donde cruzan los niños? Ocultos entre los túneles grandes. Camuflajeados en la zona más endeble de la frontera. Machado, nosotros jamás hubiéramos podido encontrarlos. Sara mandó a decir que los túneles estaban vacíos hasta mediodía, todos los días. Hemos de entrar como ingenieros. El TECA se cree que le van a hacer un trabajo de bloqueo de sistemas. Perfecto.
Vamos a cumplir con nuestra parte para que Sara cumpla la suya y nos entregue al Teca. Venga, manos a la obra, Machado. ¿Puedo regalar un baile privado? No, pues eso es como preguntarle a un muerto si quiere misa. A caballo dado no se le ve el diente. Órale. Tienes que entender a Sara. Ella lo único que quiere es protegerte. Sí, pero es que me tiene haciendo trabajo administrativo y empaquetando. Y pareciera que no confiara en mí. No, no me parece. Oye, May, si no te gusta tu trabajo, ¿por qué no te cambias? No, eso no lo digas ni un chiste. A Sara le debemos todo, mi vida. Especialmente que vos estés aquí conmigo otra vez. Dame un beso. Apenas yo pueda, voy a hablar con ella. Y le voy a decir que yo soy tan leal como Araceli. Y que en mí también puede confiar. Que no me parece justo que me tenga trabajando adentro, en la fábrica. Vos sabes que lo mío es la atención al cliente. Oye, ¿y ellas tienen que estar aquí? Órale, ahuecando. Ya. ¿Qué te tomas? Solo tomo champaña. ¡Ey! Pídele para la señorita enmascarada una botella de champaña. Sí, señor. ¿Y a qué se debe el honor? Porque estos bailecitos no son de a gratis. ¿Qué me vas a pedir? Soy Araceli Paniagua y trabajo con Sara Aguilar. Pero tengo un buen rato siguiéndote la pista, Indio Amaro. ¿Cómo se hace para trabajar con un hombre tan poderoso como tú? ¿Estás seguro que estos explosivos van a acabar con los túneles? Eso espero. ¿Cuánta carga necesitamos? Toda la nitroglicerina y el TNT que el Pentágono autorizó. Tengo entendido que la implosión es rápida, correcto. No más de 40 segundos. Lo que más tarda en la instalación. Perfecto. Machado, tenemos que hacer este operativo rápido. Tenemos hasta mediodía. Por ningún motivo quiero a nadie dentro de esos túneles. ¿Estamos? Ok. Quiero trabajar para ti. ¿Sabes? Me cansé de ser mandadera de la señora Cero y ver cómo ella se lleva todos los laureles. Quiero ser tu socia. A ver. ¿Quién te dijo que yo ando buscando una socia? A tu enemigo Don Teca le ha ido muy bien asociándose con Sara. ¿Tú no has oído aquello que detrás de un gran hombre hay una gran mujer? Yo a mis mujeres prefiero tenerlas debajo. Porque detrás siento como que me van a dar la puñalada en la espalda. Piénsalo. ¿Te separaste del Teca? Yo me quiero separar de Sara. Sabemos los secretos de ese par. Juntos seríamos muy poderosos. Y de paso, neta,
Me gustas un buen. A ver, espérate. Yo trabajo solo. Por eso me separé del Teca. Porque no me gusta que me resoplen la nuca ni darle cuentas a Naiden. Pruébame. Aunque sea como tu empleada. Me excitan los hombres poderosos. Te puedo ser de mucha utilidad. Hay trabajos que ningún guarura puede hacer mejor que una mujer con mis atributos. Solo tenemos 4 horas para realizar este operativo. Aquí están las coordenadas. Solo tenemos una oportunidad, así que vamos a hacerlo bien, señores. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Go, go! ¡Estamos, estamos! ¡Fuimos! Me dirijo a la nación para informarles de mi primer logro. Como presidente al mando de las Fuerzas Armadas Nacionales, acabamos de allanar y detonar una gran cantidad de túneles subterráneos que comunicaban a Tijuana con San Diego y que se usaban como pasadizos secretos para el tráfico de estupefacientes. Di esa orden para acabar con la explotación de niños mexicanos que estaban siendo usados para transportar drogas. Y esto es solo el inicio de una guerra que le estoy declarando al narcotráfico. Descarado. Como si los túneles los hubieras descubierto tú. ¿O te importó alguna vez? Hola, soy yo. Ya lo sé, Sarita. Ya tienes una respuesta, mamacita. Ya pensaste lo de nuestro matrimonio. Sí, yo le tengo una respuesta. Y se le manda a dar por televisión. Prende la tele. Sara, ¿qué tiene que ver lo nuestro con la televisión? Se tiene información que la construcción de estos narcotúneles para la explotación de niños inocentes son obra del cártel de Tijuana. No entiendo, Sarita. ¿De qué habla este Escuche. Más de 1 tonelada de explosivos se utilizaron para la destrucción de estos túneles. Sarita. Sarita, ¿qué hiciste? Demostrarle que no ha nacido el hombre que se burle de la señora Cero, pendejo. ¿Creíste que me ibas a engañar? Pues te equivocaste. Ahí tienes tus escombros. Nunca cerraste los túneles, ni te separaste del Indio Amaro. Sé que contrataste a Manuel Caicedo para que me siguiera. Lo sé todo, todo. Eres un monstruo. Quiero que sepas que a partir de este momento trabajo para Quintanilla y el Cartel de Jalisco. Si me quieres atacar, ándale, que te estoy esperando. ¡No! ¡Hija de la ching! ¡Acabas de decretar tu muerte! ¡Tu muerte, cabrón! ¡Estás muerta! Gracias por venir, ¿oíste? Necesito que, por favor, le hagas llegar un mensaje a Sara. Ay, a ver, ahora no te vayas a creer que soy tu aliada, ¿eh?
O sea, sí te agradezco el puente con el indio y todo eso, Araceli, pero... Araceli. Sara está en grave peligro, ¿viste? Mejor dicho, tiene orden de captura en el cementerio porque ese piro del Teca la quiere matar. ¿Lo has vuelto a ver? No, acordate que yo sigo chuzando llamadas por todos lados. Mira, Sara cavó su propia tumba en el momento que decidió entregar toda la información de los túneles del Teca a la DEA. Así que por su bien, decirle que agarre su peladito y se abra el parche, pero ya. Ahora sí, ya es oficial, socio. Oye, ya me imagino el coraje del Teca, ¿no? Para mí ese hombre murió. Pues la mala noticia es que no murió, mija. Nos va a atacar en cualquier momento y no sabemos ni cómo ni por dónde. ¿Qué es eso? No la abras. Puede ser un explosivo. A ver, ponlo en la mesa. Ahí tienen la botana. Esto apenas empieza. Es el bocho. Empezó la guerra del fin del mundo, mija.